El Real Madrid de Ancelotti comenzó con una importante victoria en Italia frente al Inter, pero se vio sorprendido por el Sheriff en la segunda jornada. El portero visitante se convirtió en la estrella del encuentro, y cuando parecía que el duelo acabaría con empate a 1, Till marcó un golazo por la escuadra que conmocionó al madridismo. Los madridistas se repusieron del batacazo goleando 0-5 al Shakhtar en Kiev y venciendo por 2-1 a los ucranianos en casa para rematar su clasificación en Transmedia. Los blancos se impusieron por 0-3 ante el Sheriff y confirmaron su liderato con otra victoria por 2-0 frente al Inter en el Bernabéu. En octavos el Real Madrid quedó emparejado con el Benfica, pero un posterior error en los emparejamientos provocó que la UEFA decidiera repetir el sorteo desde el inicio. La caprichosa y polémica fortuna quiso emparejar a los españoles con el PSG en un duelo lleno de morbo tras el frustrado fichaje de Mbappé. Tranquilo. El 15 de febrero de 2022 París recibió al Rey de Europa en un Parque de los Príncipes totalmente lleno en un partido que los franceses dominaron de principio a fin. Mbappé capitalizó todas las acciones ofensivas de su equipo y el París sometió a un Madrid demasiado conformista. Los parisinos fueron aún más agresivos en el segundo tiempo y Courtois sostuvo a su equipo después de detener un penalti a Messi con una parada colosal. La entrada de Neymar reactivó el ataque francés y cuando el partido ya finalizaba Mbappé marcó las diferencias para dar ventaja al París en la eliminatoria. Real Madrid y PSG volvieron a enfrentarse 3 semanas después y Mbappé se volvía a convertir en una amenaza permanente para la defensa local. Las paradas de Courtois mantuvieron con vida a los merengues y pasada la media hora en Mbappé marcó un gol que fue anulado por fuera de juego. La rapidez de Kylian atemorizaba a los madridistas y en otro rápido contragolpe el delantero galo volvía a adelantar a su equipo en el Bernabéu. El París encarrilaba la eliminatoria antes del descanso y en el comienzo del segundo tiempo evidenció la superioridad francesa. Mbappé marcó otro golazo de antología que también fue anulado por offside. Y Ancelotti agitó el banquillo en busca de soluciones. La entrada de Rodrigo y Camavinga sumió el partido en una locura y la fe de Benzema puso nervioso a Donnarumma. El error del portero italiano provocó el tanto del empate madridista y el Bernabéu se convirtió en una locura totalmente descontrolada. El Real Madrid se había puesto a un solo gol de igualar la eliminatoria y el París se desdibujó totalmente y los locales se agigantaron. A cuarto de hora para el final, Modric realizó un cambio de ritmo frenético hacia la portería contraria, pasó el balón a Vinicius y cuando el balón regresó a sus pies, filtró una asistencia perfecta para que Benzema definiera con gran calidad. El remate cruzado de Karim igualaba la eliminatoria y la locura se apoderó del estadio madridista. Empoderados por la magia del Santiago Bernabéu, el Madrid inició una presión alta en el saque del centro parisino, recuperó el esférico y marcó el tercer gol en un minuto inexplicable. Karim Benzema culminaba la remontada con un hat-trick legendario y el Bernabéu entró en un estado de excitación inexplicable. Con el 3-1 final el Real Madrid pasaba una eliminatoria que parecía imposible y el París volvía a fracasar en su millonario sueño de ganar la Champions. El sorteo de cuartos emparejó los Blues contra el Real Madrid, que se enfrentaba a su último verdugo y al vigente campeón de Europa. Stamford Bridge fue testigo de la primera batalla y con Valverde a un costado del carril derecho el Madrid se mostró mucho más sólido.
buscando Benzema, señoras y señores, se viene buen taco y atención que va Valverde. Se viene Federico. Un robo del uruguayo finalizó en un disparo de Vinicius contra el travesaño y tras un aviso de Reece James, llegaría el primer gol madridista. La conexión entre Benzema y Vinicius desubicó a la defensa del Chelsea y el potente cabezazo de Karim reventó las redes inglesas. El cabezazo del francés dejó tocado a su rival y 2 minutos más tarde, Modric colgaba un fantástico centro que Benzema convirtió en otra obra de arte. Carvajal estuvo cerca de marcar el tercero, pero el Chelsea logró recortar distancias con otro cabezazo de Havertz. Poco después Benzema perdonó la ocasión más clara del encuentro, y nada más comenzar la segunda parte recibiría un regalo inesperado. El 9 madridista aprovechó un error de Mendy para marcar a placer, y el atacante galo anotaba su segundo triplete consecutivo en la Champions. Sin nada que perder, el Chelsea se volcó al ataque, pero Courtois se unió al festival con varias paradas de antología y el Real Madrid lograba una victoria de mérito en casa de los defensores del título. En el partido de vuelta, al Madrid trató de sostener el ímpetu de los ingleses en los primeros minutos, pero una gran jugada de los Blues en el primer cuarto de hora acabó por abrir el encuentro. El gol de Mason Mount revitalizó las opciones del Chelsea y silenciaba a un Bernabéu que se tenía una noche catastrófica. Tras el descanso, las sensaciones locales fueron de mal a peor, y el Chelsea comenzó a asediar la portería de Courtois. Reece James rozó el gol con un zurdazo desviado, y después de un córner muy protestado, Rudiger lograba igualar la eliminatoria con un cabezazo perfecto. La pegada de Mason Mount buscando a Thiago Silva. El golazo del zaguero germano provocó pánico en el Estadio Blanco, y pasando el minuto 60 el Chelsea inició un frenético contragolpe que acabó con el balón dentro de la red. Se abre la puerta del tercero con Marcos Alonso. El derechazo de Marcos Alonso silenciaba al Bernabéu, pero tras un agónico chequeo el VAR detectó un ligero toque de la mano del atacante que anulaba el gol de los ingleses. Y ahora a festejar como si fuera un gol, ¿no? Los aficionados madridistas respiraron con alivio, y Benzema alimentaba la reacción blanca con un cabezazo al travesaño. La eliminatoria pendía de un hilo y estalló definitivamente a 15 minutos para el final. Kovacic asistió a Werner dentro del área, y el atacante tumbó a 3 defensas blancos para marcar el 0-3. El Chelsea había logrado darle la vuelta a la llave de manera sorprendente y dándole un golpe mortal a un Madrid que parecía hundido. A continuación, Courtois salvó el cuarto tras un cabezazo de Havertz, y con el Madrid agonizando, Ancelotti metió a Rodrigo y Marcelo en el campo. Los brasileños activaron el juego local y poco después Modric se inventó una asistencia imposible para que Rodrigo metiera al madridismo en la eliminatoria. Posteriormente Modric, puede estar también Benzema, el pase para Rodrigo. ¡Gol! La volea perfecta del brasileño volvía a igualar la eliminatoria, pero después de la lesión de Nacho el Madrid tuvo que resistir con una defensa inédita. Pese a las dificultades, los de Ancelotti consiguieron resucitar en la prórroga, y Vinicius aprovechó un robo de Camavinga para poner otro perfecto centro en la cabeza de Benzema. El gol del francés desataba la locura en el feudo merengue y la energía de las gradas se trasladó a sus jugadores. El cabezazo de Havertz y el disparo de Jorginho pusieron a prueba los corazones blancos, y el sufrimiento acabó en alegría después de escuchar el último silbato del encuentro.
El Real Madrid supo resistir el empuje del Chelsea en el segundo tiempo del alargue y tras ver cómo los ingleses le remontaban 2 goles sacó su espíritu de campeón para dejar en el camino al vigente campeón de Europa. Después de 2 eliminatorias llenas de emoción y épica, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City en unas semifinales que pasarían a la historia. El duelo de ida se disputó en el Etihad Stadium y los ingleses imprimieron un ritmo vertiginoso desde el saque inicial. Kevin De Bruyne marcó de cabeza al minuto de partido, y 10 minutos más tarde Gabriel Jesús ponía el 2-0 en el marcador. Con el Madrid casi noqueado, Mahrez y Foden pudieron sentenciar la eliminatoria, pero el City dejó al Madrid con vida y los blancos se levantaron del piso. Pasada la media hora, Benzema remató de forma impecable un centro de Mendy y los de Ancelotti conseguían recortar distancias antes del descanso. Los Citizens volvieron a salir con todo al inicio de la segunda parte y entre el poste y Carvajal evitaron el tercer gol de los ingleses. Foden había perdonado a puerta vacía, pero 5 minutos después logró marcar a placer con un remate de cabeza. El Madrid volvía a estar contra las cuerdas, aunque solo un minuto después Vinicius inventó una jugada magistral e inició una corrida imparable para marcar el segundo tanto madridista. El City continuó en su búsqueda de aumentar la ventaja y tras una extraña jugada en la que se aplicó la ley de la ventaja, Bernardo Silva colocó el balón en la escuadra. El golazo del portugués dio paso a otra gran ocasión de Mahrez y cuando el Madrid parecía sin fuerzas se encontró con un penalti a su favor. La mano de Laporte permitía a Benzema dejar su sello con un lanzamiento de categoría y tras marcar un golazo a lo Panenka estableció el 4-3 final. El City pudo golear a su rival en los primeros 90 minutos, pero el Real Madrid lograba salir con vida del Etihad y citaba a los ingleses en el Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. El 4 de mayo el madridismo se conjuró para otra remontada épica y el Coliseo Blanco recibía a su equipo con la confianza de vivir otra cita histórica. El Madrid salió con todo como en las mejores citas y la tensión del choque derivó en un dominio visitante. Courtois tuvo que salvar a su equipo con un paradón a Bernardo Silva y poco después respondió a otra peligrosa volea de Foden. La segunda parte comenzó con un frenético ataque merengue que Vinicius no pudo aprovechar y con el paso de los minutos el City se volvía a apoderar del balón. Los ingleses tenían la eliminatoria bajo control y Carlo Ancelotti tuvo que recurrir a sus salvavidas contra el Chelsea. La exhibición de Bernardo Silva hipnotizó a los madridistas y el portugués asistió a Mahrez para que de un zurdazo marcará el primer tanto del partido. El Madrid estaba a 2 goles de forzar la prórroga con solo un cuarto de hora por delante y Ancelotti y Guardiola comenzaron a mover sus banquillos. Sin los titulares en la medular merengue el encuentro se rompió por completo y el City tuvo numerosas ocasiones para finiquitar la serie. Mendy salvó un gol sobre la línea y Courtois hizo otra milagrosa parada con el pie a Grealish. El partido ya parecía sentenciado, pero cuando algunos madridistas abandonaban el campo se encendió la euforia de la remontada.
Rozando el minuto 90, Camavinga envió un balón al área y Benzema consiguió bajar el balón para que Rodrigo lo empujase hacia la red. Con el tanto del empate, la afición madridista volvería a creer en el milagro y la historia del escudo blanco cayó con todo su peso sobre el City. El grito de la afición madridista al escuchar el tiempo de descuento inundó de energía a los jugadores merengues y solo un minuto después Rodrigo se suspendía en el aire para conectar un cabezazo para la historia. El poder de la camiseta, que alguien me explique, porque no se sabe. Un centro, Rodrigo, qué oportuno. La locura y el espíritu del estadio poseyó entonces a los jugadores blancos e inmediatamente después Rodrigo pudo finiquitar la eliminatoria. Con el Bernabéu convertido en una caldera, los blancos habían logrado forzar la prórroga y tenían 30 minutos por delante para culminar la remontada. El tiempo extra comenzó con un disparo de Benzema y un minuto más tarde el delantero francés será objeto de penalti tras una gran jugada de Camavinga. Se va a adelantar. El delantero blanco asumió el lanzamiento de la pena máxima y Benzema engañó a Ederson con un toque perfecto para marcar el 3-1. Con el Madrid clasificado, el City buscó el empate a la desesperada, pero acabó estrellándose contra un Courtois gigantesco, y la épica de un club que siempre se la creyó y firmó una de sus mayores hazañas europeas. El Real Madrid volvía a darle la vuelta a una eliminatoria imposible y tras cargarse a 3 de los grandes favoritos se clasificaba para su 17ª final de la Copa de Europa. El 28 de mayo de 2022 París acogió la tercera final entre Liverpool y Real Madrid, en un partido marcado por una accidentada previa, donde la escasa seguridad y la pésima organización provocó que el partido tuviese un retraso de más de media hora. Ya sobre el campo de juego el Liverpool asfixió a los españoles durante los primeros minutos y Courtois sostuvo al Madrid con paradas de alto nivel. El portero belga rechazó un remate de Salah que se colaba en la portería y poco después protagonizó una espectacular estirada para desviar al palo un remate de Mané. El equipo blanco resistió con fortaleza cada ataque de los ingleses y en su primer acercamiento al área contraria Benzema marcó en fuera de juego. Después de más de 2 minutos de revisión, el VAR interpretó que el toque de Fabinho era involuntario y la primera parte finalizó sin goles. En el segundo tiempo el Madrid equilibró la balanza y en el minuto 58 Vinicius aprovechó una corrida de Valverde para empujar el balón a la red. El brasileño abría el marcador en el primer disparo a puerta del conjunto blanco, y llenos de euforia y confianza los de Ancelotti se replegaron y resistieron para mantener su ventaja. En Liverpool se volcó al ataque en busca del empate y Courtois volvía a emerger como la figura de la final. El portero madridista se convirtió en una muralla impenetrable para Mohamed Salah, y tras 3 paradas antológicas certificó una actuación memorable desviando un disparo cruzado del egipcio. La gigantesca actuación del guardameta blanco repelió cada ataque de los rivales, y con un juego inteligente, comprometido y eficaz el Real Madrid volvía a imponerse por la mínima a otro rival de alto nivel. El equipo blanco se llevó la victoria en contra de todos los pronósticos, y Carlo Ancelotti se convertía en el único entrenador de la historia en ganar 4 Champions. El italiano armó un equipo sólido e inquebrantable ante cualquier adversidad,
que con mucha calidad, fe y corazón fueron superando obstáculos hasta conquistar su 14ª Copa de Europa.